¿Qué pasó, mi David? ¿Cómo andamos? No, bueno, observando. Y aquí es donde le pregunto yo, ¿ustedes qué hubieran hecho? Te lo dije, también puede Pues ser. yo no estoy en contra de que vengan figuras. El tema es que debe haber respeto a las figuras locales en términos de conciliar, acordar, consensar, pero llegan estas decisiones cupulares, nacionales, desplazan el liderazgo de los locales y los locales dicen, pues, ¿en dónde quedo? Pero que quede muy claro, porque puede haber confusiones. Esos simpatizantes y esos militantes y esas personas, pues son parte de una estructura social creada por tu servidor y por Natalia Rivera. Esa es una realidad. Y por el grupo de colaboradores que hemos estado trabajando de lleno, ¿no? Que yo sé también que Isaac Barrios ya traía hace tiempo algunas pláticas con los adresistas acá. Acepta la reunión en Ciudad de México, López Caballero con Dante Delgado. Dante Delgado, en lugar de respetar la institución, ¿no? Que es Natalia Rivera o era, ¿no? Como dirigente estatal, ¿no? Le habla a Jorge Russo. Tengo indagatorias porque he Ok. salido de un lado a otro. Que aquí en Sonora, primero Russo y Scott lo suben. López Caballero. Yo no veo que Dante baje. Ellos lo suben. O sea, Russo actuando de manera sigilosa. Como le enseñaste a los fucheístas, Yo le enseñé, no, Pues él dice. Yo, si yo no soy operador, si yo soy periodista. Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. El miércoles de la mesa pendenciera y el tema es el tema candente, este temblor ahí en MC Epicentro que tiene efectos en el PAN. Yo creo que llega alguna réplica, una colita ahí al PAN y en la 4T aparente calma, pero sé que están encendidas las alarmas y está con nosotros Rogelio Cota de todavía de ese, yo creo, no sé, ahorita nos dirá si todavía. Vi una publicación ahí. Todavía coordinador municipal. Todavía. Pues hay una publicación ahí muy, pero bueno. Y David Figueroa del Verde y ahorita Bruno Cházaro del, pues no ha podido conectar, parece que tiene mala conexión, está fuera de la ciudad. Teníamos pensado tenerlo por Zoom, pero nos vamos a conectar vía telefónica con él. Bueno. ¿Qué pasó, mi David? ¿Cómo andamos? No, bueno, observando. Y aquí es donde le pregunto yo, ¿ustedes qué hubieran hecho? Te lo dije, también puede ser. Yo tengo mucho aprecio por Rogelio, él lo sabe, y en su momento pareciera que esto lo platicamos hace cuántos años, Rogelio. Cuando tú saliste de exactamente, precisamente por las mismas causas que hoy se están dando. Me refiero a la forma de actuar de Movimiento Ciudadano que termina menospreciando el trabajo local y privilegia siempre el traer personajes externos, lo cual no es que sea malo, sino viene y le da un golpe a la coherencia o a la cohesión y al trabajo que se hace desde lo local. Entonces, estas visiones nacionales que piensan que hay resultados maravillosos inmediatamente, se van con esa lógica y terminan destruyendo el trabajo que pues muchas personas hacen desde lo local y que el trabajo se hace desde lo local, es decir, aquí está la fuerza. Por eso MC no ha logrado consolidar partido en Sonora. Y vayamos a los datos. Recordemos cuando Alejandro Zapata, recordarán, él era dirigente. Rodríguez Zapata era dirigente. Pues bueno, de repente van por María Dolores del Río. Alejandro dice, oiga, espérenme tantito, déjenme acomodar las cosas. Pues si te gusta o no te gusta, que te vaya bien. Termina yéndose Alejandro, llega María Dolores. María Dolores participa. A María Dolores, digamos, y lo voy a decir de una manera muy clara, la usufructan en términos selectivos, en términos de lo que podía dar, y a una vez que les dio lo que podía dar, pues luego van por otra figura, que fue el caso de Ricardo Burs,
Y entonces ya María Dolores dice, oye, espérate, pero ¿cómo vas a traer a alguien si hemos estado construyendo? Exactamente lo mismo. Y bueno, María Dolores termina fuera, después Ricardo termina abandonando la competencia, quedamos algunos ahí de una manera, pues yo te diría, pues hijo de la, pues ahora sí que con la bandera, manteniendo la bandera contra viento y marea. Pero luego vienen Estaba estas, siendo el regidor más sí, combativo, ¿no? sí, sí. Con Toño Estiazarán Y luego de repente llegan los dirigentes y dicen, no, oigan, no pierdan de vista aquí a Toño, este es el bueno, no lo pierdan de vista. Y dice uno, híjola, pues no sé qué papel estoy jugando aquí. Es cuando antes uno de dice, visitarte a ti, ¿no? De hablar contigo. no, no, antes de hablarle a cualquiera. Entonces dije, no, pues bueno, ese papel no me, el papel de idiota no me gusta jugarlo mucho. Y fue cuando dije, señores, no, ustedes no tienen remedio. Y cerré el ciclo. Como hoy veo que lamentablemente para M lo están cerrando figuras como Natalia, porque podrán decir lo que quieran de Natalia, pero Natalia había hecho un trabajo, se había entregado al proyecto, al menos lo que se veía, De 4 comités que había formado se fue a municipales, 50 y a 50 tantos. y tantos, sí. Entonces, digo, se veía un trabajo, Rogelio mismo aquí en Sí. Hermosillo, defendiendo, y de repente llegan estas decisiones que insisto, yo no estoy en contra de que vengan figuras, el tema es que debe haber respeto a las figuras locales en términos de conciliar, acordar, consensar, pero llegan estas decisiones cupulares, nacionales, desplazan el liderazgo de los locales y los locales dicen, pues, ¿en dónde quedo? Síntesis, me parece que lo que hemos visto en estos días, Aarón y Rogelio, Movimiento Ciudadano pretendió mover el tablero electoral y lo primero que se movió fue el tablero de ellos mismos, es decir, terminó siendo un error para ellos. Si acumulamos las declaraciones de Luis Donaldo, muy desafortunadas, muy faltas de madurez, de empatía, de sensibilidad, hablar y decir que son mamadas, digo, esas expresiones, pues digo, no es que uno se asuste, pero no están al nivel de lo que uno pensaría de una figura que pretende representar al estado de Sonora. Y bueno, luego la llegada o la presunta llegada del grupo de Alejandro López Caballero, con lo que ello implica, pues termina en la renuncia de la dirigente estatal Natalia Rivera, y pues eso sin duda alguna viene a generar una crisis interna para Movimiento Ciudadano, porque hoy están entrampados. Yo no sé qué es lo que van a terminar haciendo, ¿sí? Precisamente por la voracidad que tienen del tema del voto y el tema del dinero, Aarón. Les encanta eso, y desde el centro. Y Sonora, pues creo que aquí hay muchos personajes con dignidad que les decimos, no, nosotros no nos van a usar así. Bueno, hablo lo que me tocó en su momento, lo que hoy estoy viendo con Natalia, y que muy seguramente veremos con otros liderazgos que dicen, estoy de acuerdo en crecer, pero no en la sumisión y que vengan a avasallarte de esa manera como lo hacen desde el centro. Me parece que Sonora manda un mensaje poderoso, que en Sonora existe gente con dignidad y sobre todo que no tolera ese tipo de imposiciones que pues bueno, lamentablemente se dan en estos partidos como es el caso de MC. Bueno, en cuanto a lo de Colosito, fíjate que hasta la palabra, hasta sale sobrando. La actitud con que lo dice, la arrogancia, Sí. y como que siempre está enojado, pues, ¿no? La vez pasada que vino, que vino a la Universidad de Sonora y que le preguntaron: "Oye, ¿qué le dices a todos los que dicen que no eres de aquí? ¿Y por qué chingados los de aquí no han arreglado?". Pero siempre como Como que muy trae sobrado, y como muy sí, sobrado, ¿no? ahora era una pregunta muy simple, que Sí, la pudo haber muy respondido, básica. pero se encabrona. Bueno, en fin, es pues lo que dice David, digo, yo concuerdo, y ayer en la entrevista es lo que le decía a Natalia Rivera: Oye, pues muchas gracias, Natalia, por trabajar a largo plazo", que es eso, lo que decía David también, que no se ha podido conformar consolidar como un partido en toda la extensión de la palabra, solidificar pues la estructura, porque pues llegan uno, llegan otro, entregan como franquicia hasta con inmobiliario, Sí. casi, cabrón, ¿no? Entonces, Natalia, a la llegada del Pato y la Natalia, empezaron a trabajar, empezar a hacer estructuras. Luego, pues, era un poco, obviamente no se podía dar eso de la llegada de ellos hacia la elección del 2024, había que también pensar en las elecciones,
Y bueno, una vez que ya se acaban las elecciones, Natalia asume la dirigencia estatal y ya se mete de lleno a formar la estructura. Más de 50 comités termina instalando. Había solamente 4 comités nacionales o coordinaciones, no sé cómo le llaman en MC. Y era un trabajo a largo aliento, lo que debe de ser un partido, formar institución Claro. política y bueno, aparecen las opciones, sí, muy tentadoras y lo que sea por la cuestión de los votos, todo eso el resultado a lo inmediato, pues, ¿no? Y por otra parte, tú estabas trabajando desde hace tiempo aquí la coordinación municipal y que conoces muy bien aquí en el museo, porque siempre has estado muy en lo local, ya fuiste candidato de local, no sé si federal A federal también, también, o sí. sea, has recorrido, o sea, le entiendes bien, ya conoces y estabas trabajando eso y yo entiendo, tú no los reafirmarás o no los corriges, si estoy mal, pero pues tú eras lo más visible y habías levantado la mano para ser el candidato a la alcaldía. No sé qué te dirían, ya nos dirás. Si te dijeron adelante, trabájale, sí, claro que sí. Y si ahora, pues fíjate que siempre no, Rogelio, y también muchas gracias. Vi una publicación también tuya donde sales con Natalia en redes sociales, con Natalia Rivera y con Natalia a donde vaya o por siempre, una cosa así, ¿no? O sea, es un, Sea. se toma como un aviso de que, bueno, pues yo también me voy, ¿no? Bueno, ahí está. Ah, bueno, me parece muy bien. Bueno, querido David, me he acordado mucho de ti en estos días. Pero mira, no hay que olvidar que esto es política, ¿no? Y uno ya no se cose al primer hervor. Hay que estar tranquilo, sereno, pensando, meditando y entendiendo que hay cosas en la vida más importantes que seguir, cosas que no te pueden abonar, ¿no? Hoy todavía soy coordinador municipal de Movimiento Ciudadano. Primero voy a hablar de lo bonito. Pudimos encabezar este fin de semana, nada más para que se viera un poquito del músculo, un muy buen evento con cerca de 1,500 simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Pero que quede muy claro, porque puede haber confusiones. Esos simpatizantes y esos militantes y esas personas, pues son parte de una estructura social creada por tu servidor y por Natalia Rivera. Esa es una realidad. Y por el grupo de colaboradores que hemos estado trabajando de lleno, ¿no? Cuando tú hablas de estructuras y de un cambio, cuando vinieron ciertas personas a sumar, en el caso de David, que él tiene una estructura personal, lo hizo en 2021 y sirvió para que Movimiento Ciudadano también avanzara, ¿no? Cuando viene Natalia y el Pato, bueno, a ver, estructura, Natalia Rivera. Ernesto de Lucas tiene otras habilidades que no son despreciables, pero no, Claro. no es la estructura territorial lo suyo, ¿no? Nomás para aclarar y puntualizar ese tema, porque ahí me gusta ser justo y darle la dimensión de lo que vale a cada persona. Y no es que valga menos uno que otro, simplemente que son visiones diferentes. Eh, Pasa esto, a mí me pusieron a correr por Hermosillo hace unos un año, más de un año. Oye, pues yo cuando entra Natalia, yo soy empresario, no vivo de la política, yo no tengo un sueldo en Movimiento Ciudadano, yo hago esto porque me gusta, porque me nace, porque en un momento me di cuenta que lo bueno que yo aporto en el deporte, en el fútbol, se puede exponenciar a través de la política. Así lo entendí, así lo vi. Y fíjate que no me arrepiento de nada de lo que he hecho porque he tratado de conducirme yo de las formas correctas, ¿no? Cuando yo leo los principios básicos del movimiento ciudadano, este es un movimiento de causas, ¿sí? Con las personas al centro, sus causas enfrente. Dije, no, pues cabrón, de aquí soy, ¿no? Yo me considero, Todos los sí, partidos tienen muy bonitos sí, una persona estatutos. socialdemócrata. Sí, sí, y vi la oportunidad de construir, porque nunca tuve un alto, hey, esto no, esto sí, por el contrario, ahí hubo la oportunidad de empezar a construir un liderazgo propio, un sello propio, un estilo propio, una manera propia. Hasta el día de hoy, aparte de las 55 coordinaciones municipales que tiene Natalia, pues tenemos en Hermosillo cerca de 200 comités que hemos formado durante todo este tiempo, un grupo
o dos grupos que nos representan, ¿no? En el caso de Natalia venía con las guerreras, con Chivita Martínez, son grupos sociales, y en el caso mío las capitanas, que ya traemos tiempo trabajando con ellos, ¿no? Y son por ahí, más o menos, ¿no? Que Ahorita decías, Rogelio, perdón que te interrumpa, al inicio dijiste, me pusieron a correr por la candidatura. sí, ¿Quiénes te pusieron a correr? O sea, allá en lo nacional, Maines, Dante Delgado. justo voy con eso, ¿no? En un inicio yo le planteo a mi coordinadora estatal, coordinadora, mira, A Natalia. a Natalia, yo no vivo de la política, para mí la política es un orgullo, es un placer, sé que hay muchas cosas escabrosas y cada quien ve la política de distinta manera. Para unos la política es grilla, para unos la política es chisme, para otros es hacer amistad. Y para mí es simplemente la forma en cómo nos organizamos en sociedad. O sea, un punto de vista en el cual nosotros a través de todos los factores sociales, culturales, políticos, podemos participar e incidir en las decisiones que se van tomando. Punto. Desde las visiones creo que todos tenemos algunas cosas encontradas, ¿no? Y el tema es el choque, ¿no? Entonces, Natalia fue una de las que me dijo, no, amigo, tus números no están mal. Yo creo que vale la pena que valores ir por la ruta de Hermosillo. eh, Te ofrezco que te quedes en la coordinación municipal. Al fin de cuentas, tú ya tienes este trabajo, conocer la ruta. Antes de mí, esa coordinación municipal no existía, ¿eh? Yo la empecé a construir. este, sí tuve un buen aprendizaje el poquito tiempo que estuve No, pues ha sido el con más David, votado con David Figueroa. de MC. Aprendí algunas cosas de cómo hacer asambleas, de cómo hacer comités, de ir por donde tocando causas, y las pude perfeccionar con Natalia Rivera en el 24. Es un tractor, Natalia, en la creación de este grupo, de estos grupos de causas, ¿no? Ya sea territoriales o ya sea por afinidad de alguna causa, ¿no? Y me gustó. Y le dije, pues, ¿sabes qué? Yo creo que vale la pena valorar, empezar. Yo tengo ya este trabajo, tú tienes este trabajo. Ten mi trabajo, súmalo a lo que tú traes y empieza a trabajar. Y lo empiezo a hacer. Entonces, con la venia también de los de arriba, porque la ¿Quiénes información son los tiene de que... Maines y Obviamente, Dante? obviamente la dirigencia nacional, con quien tengo El una buena gerente y amistad, el ¿eh? dueño del Tengo partido. una buena amistad con Jorge Sí, Álvarez no, sí, eso Maínez. no A tiene. mí me parece un buen político. Yo creo que hay formas también donde todos nos equivocamos, nadie somos perfectos, y se los hice saber este fin de semana también. La forma es fondo, ¿no? A final de cuentas, si uno es institucional, ¿no? Y ya saben que eh, te han dicho, oye, pues hoy no, o oye, esto, hay forma de decirte, mira, yo creo, amigo, que si medimos esto, ahorita la circunstancia no va, etcétera. Claro que yo traigo mis números, ¿eh? Nosotros nos estamos midiendo, sé lo que avanzo, sé lo que ha crecido la marca, sé lo que valgo yo, y sé también que no estoy mal. Sé que esto había avanzado positivamente y que había efectos dentro de la política que nos podían llevar a otro nivel. Para empezar, el no tener cola que te pisen es un punto muy importante para poder avanzar políticamente desde mi óptica, ¿no? Eh, entonces, por ahí estábamos bien, claro, nadie está aferrado, pues, ¿no? Nadie es tonto y nadie, oye, pues, si con esta suma, obviamente fuera una buena suma, vamos a ganar, pues yo lo que quiero es que también mi instituto político gane, ¿no? Un pragmatismo, pero no al costo de que te pasen por encima, porque eso nunca, nunca va a ser. Ese es el tema. Entonces, yo manifesté mi inconformidad en la situación. Para mí fue un proceso desasiado, ¿sí? Para mí, El proceso en cómo llega ¿cómo se ha hecho lo esto? Digo, cómo bueno, no ha llegado todavía, ¿eh? no, pero es cuestión de tema, o sea, ya, mira, ya está ahí, nada más es Yo, cuestión de formalizar, oficializar, pero ya está ahí. como te Ya digo, está ahí. yo Es no más, me... Natalia, pues ya está renunciando. Ayer Bueno, aquí en la entrevista me decía, estoy en la entrega de recepción y todo. no, sí, Ya, Natalia ya, tiene su sí. ruta y tiene mucha inteligencia. Le mando un saludo a mi amiga. La verdad es que la admiro como persona y la admiro como política Además, también. si quieres, ahorita en la siguiente intervención
si nos quieres hablar del proceso, para no tener, porque se le está calentando la oreja ya a Bruno Cházar, que lo tuvimos Saludos, Bruno. lo tuvimos que meter aquí vía telefónica porque no se pudo conectar vía Zoom, trae mala señal ahí por donde está. Bruno, muchas gracias por aceptar la invitación y con todos estas imponderantes, pero aquí bien fajado, muchas gracias. No, hombre, no, muchas gracias, un gusto en saludarte a ti, a Rogelio, a David, un gusto, y ahora sí que disculpen los temas técnicos, no se pudo conectar la videollamada, pero acá andamos a la orden vía telefónica, mi estimado Aarón. Eso es todo, muchas gracias. Oye, Bruno, pues también como decía yo en el título, pues no, es un temblor en MC, o sea, el epicentro es MC, pero pues tiene réplicas y efectos también en el PAN, ¿no? No sé qué esté sucediendo ahorita lo que sé a través de fuentes, pues es que sí hay bueno, en primera, sorpresa, en segunda, pues es una afectación también al PAN, porque pues López Caballero no se va a ir solo a MC, ahí tienen toda una estructura, pues se van, y esto le termina pegando también a Toño Estiezarán, ¿no? Entonces están ahora algo desesperados. Y bueno, y a Gilardo Real, que trae las intenciones también de ser el candidato a la alcaldía. ¿Tú qué opinas de todo esto? Pues mira, Aarón, en general yo parto del respeto a la libertad de cada ser humano a participar en X o en Y fuerza política. O sea, para eso existen los partidos o los movimientos, propiamente partidos, pues hay que decirlo como es. Muchos de aquí hemos participado a través de distintas plataformas, ¿no? Eso siempre va a estar. Yo creo que hay diferencias, digamos, Aarón, en el fondo, en los argumentos. Yo lo definiría de dos maneras. Una es entre personas y otra es entre sistemas y reglas. Y me quisiera concentrar en la segunda, Aarón. Yo visualizo en el caso de Acción Nacional que hay diferencias en torno a los sistemas y a las reglas. Es decir, el propio dirigente estatal pide licencia temporal para él buscar encabezar un proyecto utilizando los recursos humanos y materiales y financieros del propio partido. Segundo, las reglas en los estatutos son claras, son evidentes, y se ha pasado por encima de las reglas en reiteradas ocasiones. Te pongo un ejemplo, el órgano del partido, que se le llama la Comisión Permanente, debe de sesionar una vez al mes. De finales de octubre del año pasado a la fecha, que ya estamos casi en septiembre, prácticamente un año, ha sesionado una sola ocasión. Yo lo he pedido de manera verbal, por llamadas, por WhatsApp, en reuniones presenciales, lo he pedido por escrito, tengo los acuses de recibido, lo pedí en marzo, volví a pedir otro escrito en mayo, hubo una sesión ahí a principios de junio, es la única que ha habido. Es decir, si nosotros dejamos de respetar las reglas y los sistemas que nosotros mismos nos hemos determinado, estamos pues ahora sí que sin rumbo. En el caso concreto de Movimiento Ciudadano, yo entiendo que ellos tienen sus reglas, tienen sus estatutos, como bien lo mencionaba el coordinador municipal. Yo por distintas pláticas que he tenido con actores políticos de Movimiento Ciudadano nacional y local, en distintas etapas de mi vida, Aaron, recordarás que las alianzas de Acción Nacional en 2017, en 2018 fueron precisamente con Movimiento Ciudadano, en una época en que a tu servidor le tocó pues formar parte de dichas alianzas, estar cerca de la dirigencia nacional que hizo esas alianzas. Y recuerdo bien que lo que ellos comentaban es que muchas de sus facultades las toma la Coordinación Operativa Nacional. Rogelio me corregirá mejor, él debe de conocer desde luego más a fondo sus estatutos y sus propios reglamentos, pero que la lógica de que dichos órganos nacionales tomaran decisiones, que concentraran mayormente decisiones, atendía principalmente al que hacer una fuerza en crecimiento, decirlo como es, Movimiento Ciudadano sigue siendo una fuerza en crecimiento, se ha consolidado en Jalisco, en Nuevo León, posiblemente en Campeche, pero digamos en el plano nacional sigue siendo una fuerza que va a la alza. Es decir, no ha logrado consolidar todavía una presencia en las cámaras de diputados de llegar
a poder una tercera parte de la Cámara, hacer un contrapeso legislativo, es decir, están en ese proceso. Y la lógica que ellos me han llegado a platicar en distintas reuniones, Aarón, o en su momento, es que solían ser cooptados por gobernadores o por alcaldes, es decir, las propias dirigencias estatales, en algunos casos, no estoy diciendo que sea el caso particular de Sonora, pero que era cooptado por otros intereses, por otros recursos, por otros personajes. Entonces, ahora sí que reiterando el respeto al partido, a las personas y a su profesionalismo, creo que vale la pena como entender cómo funciona cada instituto político, y en este caso quienes han participado en Movimiento Ciudadano o en el PAN, que es lo que te estás mencionando, pues hemos conocido, digamos, pues cuáles son sus reglas, Aaron. Yo prefiero hablar por lo general sobre reglas, sobre sistemas, y evitar los señalamientos hacia las personas. Creo que tenemos que actuar en un marco jurídico, en un marco de sistemas, y en ese marco es donde yo pretendo estar, Aaron. Muy bien, puros eufemismos, ni modo, pues el Bruno. No, no es cierto, Bruno, no, está bien, no, está bien. Te aprovechas que no estoy, mi estimado. Pues sí, hay que agarrar tribuna, hay que aprovechar. Hace leña del árbol caído. Sí, pues se aprovecha. Bueno, David, ¿cómo están midiendo esto ahí dentro de la 4T? Sí, en lo electoral creo que pegaría un rebote, una alza a MC con el nombre, el apellido Colosio y el mismo López Caballero, que bueno, pues sí, como lo decía al principio, sí trae un trabajo, ya trae una estructura, y entonces en combinación, pues se ve una maquinaria electoral que pudiera ser poderosa para el 2027. ¿Cómo lo están viendo en Morena? Bueno, primero valdría la pena, creo decir, contextualizar algo. Sin duda las encuestas se mueven. Hoy mismo han salido algunas encuestas y ves que la elección pudiera terciarse en Sonora. Y todas las encuestas creo que merecen atención y Bueno, si merecen... se tercera, eso les favorecería. No, sin duda, o sea, eso hace un movimiento interesante. Pero mira, me parece que estamos frente a un fenómeno de nombres, es decir, Movimiento Ciudadano suele sacrificar partido por nombres. Luego entonces se queda en la coyuntura, no se queda en la permanencia, en la consolidación, en la, digamos, en hacer algo coherente, ¿no? Es coyuntural todo. Entonces, si te fijas, valen más los nombres que el partido mismo. Y aquí está demostrado, pues una vez más, con estos sucesos. Hay que ver todavía qué va a suceder si Luis Donaldo Colosio, que tiene un apellido muy poderoso, muy potente, porque hay un sentimiento en la mayoría de los sonorenses en que quedó algo pendiente con el apellido Colosio por la muerte en cómo murió su padre, y hay ese sentimiento en el sonorense, y es muy poderoso esa parte. Pero habría que ver en el paso del tiempo si digamos, ese reconocimiento de nombre se traduce a estructura electoral. Pues son dos cosas totalmente distintas. Y vemos una deficiencia en MC en estructura de partido. No tiene estructura de partido. Ahora bien, vayámonos al caso de la incorporación de Alejandro López Caballero. Sin duda, Alejandro López Caballero tendría ese elemento de aportarle en la capital algo de fuerza estructural a Movimiento, pero no hay decisiones perfectas. Vemos aquí, pues, una crisis interna donde se llegó a quebrar el orden interno del Movimiento Ciudadano, la cohesión que había dentro del Movimiento Ciudadano. Es decir, Alejandro llegaría con el pie izquierdo a Movimiento Ciudadano, porque llega con un rompimiento, pues nada más ni nada menos que de la dirigente estatal. Es decir, entraría con el pie izquierdo, ¿sí? Todo este tipo de elementos van a reacomodarse en su momento, y creo que vamos a empezar a ver cómo se van a mover las intenciones de voto. Hay que observar todos los movimientos, nunca hay que menospreciar
Yo diría, de este lado siempre estamos observando con mucho detenimiento y con mucha madurez lo que está pasando. Pero los elementos que hay pudiera ser un elemento que termine favoreciendo a la 4T en términos de que se está dividiendo el voto opositor. En este caso de entrada, el arribo de Luis Donaldo sería con cargo a una estructura parte de PAN, parte de PRI, parte de Independiente, no necesariamente con cargo al voto favorable a 4T de entrada. ¿Qué va a pasar después? Tendríamos que ver cómo evoluciona. Pero de entrada creo que iría con ese cargo. Y aquí en Hermosillo, la incorporación de Alejandro López Caballero, pues al primero que viene y le pega durísimo es a Toño Estiazarán. ¿Por qué? Porque su fortaleza es Hermosillo. Y de entrada, Alejandro López Caballero, su movimiento es con cargo al voto favorable hacia el PAN, favorable hacia, digamos, la marca que logró construir Antonio Estiazarán. Entonces, lo debilita de entrada a Toño Estiazarán. Entonces, vamos a ir analizando cómo se va desenvolviendo este escenario. Lo cierto es que se les enredó la piola a Movimiento Ciudadano. Lo que pensaban que iban a salir con una super decisión, con un candidato que arrastra por tema Colosio y con un candidato que tiene estructura en Hermosillo, pues todo indica lo que hemos visto y lo que estamos analizando es que se les enredó la piola internamente, y cuando internamente se enreda la piola, Aarón, siempre termina costando, pagando costo alto en la urna. Eso es histórico en todos los partidos políticos, Sí, ¿no? porque se ha visto inconformidad ya de algunos coordinadores municipales, incluso ya uno dijo que ya renunció, ¿no? El de San Luis Río Colorado, Jorge Rodríguez me parece se llama, ¿no? Pues veo también ahí inconforme a Rebeca Chin, que es una figura importante Sí. en San Luis, y otros más, ¿no? Entonces parecería, bueno, el propio coordinador municipal Sí. acá, parecería que viene una desbandada, ¿no? Y como bien dices tú, sea la desbandada que sea, pero cuando hay un ¿cómo es? Desquebrantamiento. Desquebrantamiento dentro, o sea, lo interno de un pueblo, siempre va a haber problemas, aunque llegues tú con una superestructura, Se híjole. rompe la cohesión. Sí, o sea, es complicado, pero bueno, sí, yo creo que se les enredó la piola, no ha sido bien recibido por la militancia, por mucha parte de la militancia de MC, y de sus cuadros fuertes, y bueno, pues no sé qué. Si llegan, pues tienen que entender que están en un campo minado, tú lo Sí. sabes, o sea, tú sabes, David, que hay filosofías que también juegan un factor dentro de los institutos políticos. Lo vimos con el propio Ricardo Sí, Burs claro. en aquel momento. Él tenía una aprobación alta, en su momento esa aprobación nos arrastraba a todos un poquito más, a otros un poquito menos, y hace un llamado después, oye, jalen para acá, Sí. pero hay un voto, ¿no? Un voto filosófico, un voto de entendimiento, un voto incluso de partido, si quieres llamarlo así, a lo mejor es flotante o no, que no lo acompañó. ¿Por qué? Porque no iba con las causas de fondo de una institución, ¿no? Y al contrario, jugó a la Y inversa, perdón, ¿no? y nuevamente ahí no hubo un consenso, pues. Yo Ujú, entiendo que las decisiones se toman, pero en política tiene que haber consenso, tiene que ujú, haber acuerdo, tiene que haber entendimiento. Y cuando se toman decisiones así, sí, sin previo consenso, sí, sin previa consulta, terminan Sí, precisamente pagando sí. estos costos Y internos. ahí es donde vamos, me gustaría, digo, si estás dispuesto no, a yo, hablar de yo, eso, yo vengo aquí a divertirme, cabrón, o sea, no, todavía. al proceso de cómo se tejió todo esto, y me parece, pues sí, una mentada de madre lo que está, porque, o sea, respalda lo que dice David, cuando no hay un consenso ni nada, y resulta que, a ver, ahí va, yo te digo, y ya lo he dicho, Suéltala sin miedo, no, suéltala pues sin ya lo he miedo. dicho, ya lo he Ya dicho, estamos aquí al aire, a ver. y a lo mejor probablemente tú traigas otra película, pero yo la película que Tengo tengo, varias, pero ya esto va a ser yo una yo también. la película que tengo es que lo negó, ¿no? Mario Fabio Beltrones, ahí en una mesa con periodistas, dijo, no, que me da, bueno, pero mis fuentes
muy buenas dentro de MC. Y ¿Qué- ya hubo qué- una que me quiénes la son los que aceptó vienen a allá la en mesa? con el PAN. No, contigo O- hasta ahora voy No, platicando. bueno, aparte de mí, pues, ¿no? Los que vienen a la No. mesa, los No, de no, los al que viene, mariscos, el que viene en la o- mesa no le Pendencieras. conviene. Bueno, a ver, recomendación de Mario Fabio Beltrones a Dante Delgado, o sea, recomienda a López Caballero y lo pone al tanto de la situación de la disputa que traían dentro del PAN y cómo le estaban ganando esa batalla Toño y Gilardo a López Caballero. Ujú. Dante Delgado lo que hace es ordenar que se le mida y sí, efectivamente sale muy bien. Se comunican directamente con no sé vía quién, Échale, échale. no sé si fue Isaac Barrios porque había una, Tú suéltame nombres para traerlos en la bueno, película también. se comunican con López Caballero que hay una invitación de Dante Delgado o no sé si fue directo, Dante Delgado, no sé. Lo que pasa es que yo sé también que Isaac Barrios ya traía hace tiempo algunas pláticas con los padrecistas acá. Entonces, bueno, acepta la reunión en Ciudad de México, Ujú. López Caballero con Dante Delgado. Dante Delgado, en lugar de hablar pues, respetar la institución, Claro. ¿no? Que es Natalia Rivera o era, ¿no? Como dirigente estatal, ¿no? Le habla a Jorge Russo directamente para que se coordine con López Caballero y que vaya también a esa reunión. Cena. Y pues yo no sé en qué momento también aparece Clausen y los que están, no sé si Jorge Russo le habla a Jorge Clausen y le dice, vamos, A causa. ¿no? Me parece muy raro. Qué buena dupla, ¿no? Pero eso sí, eso sí me lo dijo también Natalia, me dijo, en esa reunión, primera reunión, estuvieron Dante Delgado, Ujú. estuvo, pues obviamente López Caballero, Jorge Russo y Enrique Clausen. Totalmente. Eso sí lo Entonces, sabemos. ya después de ahí, entonces sí le comunican a Natalia Rivera, oye, pues fíjese que ya hay una invitación, parece que se va a incorporar con nosotros López Caballero. Hubo algunas reuniones entre Natalia y López Caballero, pero bueno, a final de cuentas dicen, no puedo, pues no. Y ese es el proceso que ellos siguen. Trae una buena película. fuente. Mira, y yo pienso que todo, hay dos vías aquí, ¿no? Porque no las puedes juntar. Lo primero que dices de Mario Fabio, pues te entra en el tema de la especulación, ¿eh? Pero no descartaría. Uno que ya va entendiendo que se va adentrando por los Perdón, nomás amigos. espérate, porque me faltó esto, Ujú, Rogelio. Consulté con varias fuentes, porque hay una fuente que me informa esto de MC, ujú. consulto con varias fuentes, me lo Oh, corroboran, me dime el dicen que sí. nombre, pues. No, pues no, nosotros no podemos revelar la Oye, fuente. Si hay como estuviera autorizado, Oye, sí. hay como 4 que podemos saber No me nomás. aceptan en primera instancia con gente de López Ya. Caballero. Me dicen, no es cierto que siempre le quieren atribuir. Ujú, Bueno, es que me están diciendo, bueno, ujú, al final de cuentas, hay alguien que sí me acepta eso, de ujú, ellos mismos, ujú, de ahora del lado de acá, de ujú. los panistas de López Caballero. Sí. Hay una que sí me acepta ese. Ujú. Sí, sí. Entonces, bueno, así No, a ver, yo no lo descarto, pues, me explico, es como si dijeras que yo no llego a son hermanos platicar políticos. con David, pues, David Acuérdate y que yo fuimos compañeros. Mario Fabio Beltrones y Dante Delgado son hijos De políticos Fernando Gutiérrez de Barrios, Fernando. Hay uno una más relación. enfocado en la investigación, otro más Sí. enfocado en los procesos electorales. Se sabe, he leído muchos libros, tengo la fortuna de conocerlos. Nunca le preguntaste Por a Dante. encimita a los dos. No, yo la verdad es que soy institucional, tuve una plática con él este fin de semana, Con Dante. con Dante, pero muy, muy tranquila. Él validó el buen trabajo que estoy haciendo, que voy bien, hasta ahí. Mi mayor plática este fin de semana fue con Jorge Álvarez Maínez, que es con quien he tenido más coincidencia generacional, de trabajo. Yo lo considero un buen político, creo, como se lo dije, que las formas no son adecuadas. Para mí lo correcto es, a ver, Natalia, tú estás en el barco aquí en Sonora, tú estás construyendo la solidez y tienes a los cuadros. La misión es tuya. Y es más, no te estoy preguntando. El proceso, Roger, no le des vueltas. El proceso porque que tú sabes, ¿cómo fue? porque hay, a ¿Cómo ver, tejieron? no, yo pienso, porque no soy mago, pero a lo que yo percibo, ¿Piensas o te han dicho, no, o has tengo indagado? indagatorias porque he Ok. salido de un lado a otro, que aquí en Sonora, primero Russo y Scott
lo suben. Yo no veo que, A López Caballero. yo no veo que Dante baje. Ellos lo suben, ¿sí? A ellos dos. O sea, Russo actuando de manera sigilosa. Como le enseñaste a lo fucheísta, a lo... Yo le enseñé, no, yo Pues que él me- dice. Yo, que si yo no soy operador, que si yo soy periodista. Ah, bueno. Mira. Ahora Ahora sí que, como dijo Beltrón, Sí. me atribuye muchas cosas. Sí. Bueno, acepto la ¿cómo se esta, llama? ¿no? La astucia que Oye, me endilgan. te ahí, estoy que me subiendo, te cuelgan. estoy subiendo el nivelito, Sí. pues, ¿no? Ahí, bueno, ellos, a lo que yo sé del propio Russo, Pero dice Russo que yo le recomendé. no, que es cierto, eso es una, Ah, fue de bueno, mi ok, cosecha, pues fue de mi ok. cosecha. Eso Ah, no, bueno, no, bueno, ya me había... no, Russo dice que él subió el tema, consensado ahí con Manuel, me lo dejó entre líneas, va para arriba, ok. Clausen, obviamente, no entra en esa dupla, por más que se reúnan para tenebrar y lo que tú quieras. Debe de venir de arriba para abajo. Sí. No, no, es O- claro, otro enlace donde sí puede es ver claro que a esa mano Clausen de Clausen, pues, ¿no? se lo llevan. Sí, no, yo tengo una excelente relación con ellos y sí, se lo llevan por independientemente invitación de Russo, yo sí, creo, pues, yo ¿no? no, yo como te digo, no me coso al primer hervor. Veo, analizo, veo la pista, pudiera ser, ¿no? Entonces, cuando llegan con Dante, pues Dante tiene un poder importante, es quien creó este instituto político, quien nos ha dado esas bases, y él va a lo pragmático. Suben a Natalia, pero después de ya tener Sí, ya todo todo, armado. todo listo, donde también creo que estuvo yo, el Pato. Me van a decir que no, ¿Que pero estuvo qué? bueno, que él participó en esta operación. Me pueden Bueno, decir tengo que no. entendido que no, que al mismo tiempo, No lo incluso sé. Dante y Natalia cita a los dos. Ah, El Pato sí. anda como que ahí Sí, anda afuera, ¿no? todo bien. Ahora va a ser interesante qué va a hacer el Pato Después de esto. después de esto, Sí, exacto. bueno. Bueno, la suben, sí va, está esa reunión, para eso nosotros ya teníamos, pues ya nos avisaban, ¿no? Oye, va para allá, va para acá, hay muchos amigos cruzados ahí que podrán tener una relación, esto, lo otro, ya, uno ya estaba preparado porque conoce los temas, ¿no? Y, y lo bajan. A mí y mi reclamo con Jorge fue las formas, ¿no? La forma es fondo, tan sencillo. Se lo bajan a Natalia, mira Natalia, así es este asunto, porque lo estamos viendo en un tema de pragmatismo electoral, ¿sí? En cuantitativos, no cualitativos, ¿eh? Así es. Porque aguas, aquí no todo suma. Y Todo hay cosas, no todo resta, hay cosas que no terminan por embonar, hay situaciones que las encuestas no miden, ¿sí? Y que en un momento detonan, ¿sí? No digo que sea el caso, pero también no digo que no pueda ser el caso. Ahí te lo dejo, ¿no? Ya ves que aquel amigo decía que este era un movimiento chimostrufio, pues para que se quede con mi reflexión de esa manera, ¿no? Se la estaba guardando para cuando viniera. Bueno, ahí te la solté, ahí te la solté, pero creo que queda clara mi reflexión, ¿no? Puede ser o puede ser que no. Ahora, eso es lo que yo creo que pasó. Ahora se van a meter a gobernar Tecorita a grandes como dijo, ¿no? Como le dijo. a grandes rasgos, eso es lo que creo que pasó. También lo que otra parte de las encuestas no mide es que cuando tú no tienes un candidato definido, puede haber cosas que se te estén yendo, ¿no? Como los segmentos sociales, ¿no? O los segmentos electorales. Ejemplo, ¿cuál es el segmento electoral de Alejandro López Caballero? Abajo. El sector popular, ¿verdad? Que yo creo que a la hora, yo tengo mi teoría en la hora de, Ujú. pues la gente va a decir, con Morena no se ha ido más. Porque Morena, Ah, muchos no distinguen, justo. el grueso de la sociedad, no de ese sector, bueno. de la sociedad, Eh. no tiene bien claro que si te lo da el gobierno federal o ujú. ellos es Morena, la Ujú. 4T, y creo que a la hora de, me cae muy Va. bien Alejandro, y en las encuestas sí le di que Ujú, puedo votar por él, nos puso unas canchitas aquí, ujú. baila con nosotros, pero con Morena, amigo, voto Bueno, por, creo yo. ¿no? Qué bueno, esos son los cualitativos que no se ven en los cuantitativos. Claro que hay actores que violando la ley electoral, muchos de ellos, Ujú.
están haciendo campaña abiertamente por algunos partidos, es la realidad. Hay otros que no, hay otros que van en compañía o moviendo el instituto o traen una fuente social del tema, ¿sí? Y el caso es que si tú estás haciendo una campaña abierta, pues es normal y natural que subas en los números, sobre todo si atacas un sector popular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? Ahorita Morena, al no tener, o la 4T, al no tener un candidato validado, todos esos esfuerzos o ese tema que Morena ve en el sector popular, pues se diluye, ¿no? Y si uno tiene una claridad que ataca el sector, un candidato que ataca con claridad el sector popular, y todavía no hay uno validado por la 4T, pues es normal que ahorita estén en esas encuestas validando a una persona. Pero ¿qué va a pasar el día que la 4T saque su candidato y que ese sector popular, que es el que más ha atacado en el discurso, en la forma y en todo, esté pugnando por el mismo grupo de electores? ¿Se va a sostener? Yo creo que no, ¿eh? También Yo creo que no, y quiero ser justo en esa reflexión. Por eso, como decía David, las encuestas son de momentos Claro. y también es de ver a quién atacas, ¿no? De ver cuál es tu segmento social, de tus causas, porque puedes tener diversos, ¿sí? Pero hay unos que son más permanentes o más constantes porque entran en un grado de reflexión mayor que no tiene que ver con dame. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, en ese tenor yo creo que falla, ¿no? Falla ese asunto. Y cuando quieran embonar, digo, todavía, como te digo, ya está hecho. Yo sigo esperando porque soy un tipo institucional, soy un tipo que espera la reflexión y ver, ¿no? Si el momento ese pasa, muy seguramente va a haber un nicho de construcción social, de movimiento ciudadano, que no va a aceptar ese tema, ¿eh? Y me incluyo. Y me incluyo porque a mí, si algo me dijeron, muy bien, nosotros estamos en contra de la vieja política. Mira, aquí te preguntan del Cabrón, que no. público, yo ahorita te lo pregunté, pero bueno, te lo Échale sin preguntan del, miedo. del público otra vez. Abel Cisneros dice que si te vas a quedar en MC. Si me voy a quedar en MC, Así es la pregunta. ahorita soy el coordinador municipal. Si esto se ejecuta, pues obviamente yo tendré que salir por congruencia, porque yo no me voy a tragar sapos que no me correspondan, ¿sí? En la institucionalidad y en el aseo, ¿sí? En el aseo de las operaciones políticas, uno puede entender, puede ser institucional y se puede firmar, pero yo no coincido con, y lo digo con mucho respeto, como es, y lo he hecho en otros, yo con Alejandro me puedo tomar un café, una cheve, y es un tipo muy ameno, ¿sí? La verdad es que me cae muy bien en esa amenidad. Pero en mi construcción política y social, su visión de Hermosillo choca con la mía. Entonces, yo no estoy dispuesto a aceptar que me impongan una visión. Yo tengo mi propia visión, creo en lo que estoy haciendo, la gente que está conmigo cree en lo que estoy haciendo. Entonces, yo no tengo precio en ese sentido, Aarón. Lo hago con mucho gusto, lo hago con mucho cariño. Claro que me siento muy movimiento ciudadano. Soy un movimiento ciudadano de verdad. Entonces, yo no tengo empacho, ni vergüenza, ni odio, ni nada en ese sentido. Estoy entendiendo las cosas de donde vienen y, según sea el caso, seguiré adelante o no. Esa es la realidad. Y que cada quien tome su decisión, ¿no? Cada quien es libre de ser reflexivo, si va para adelante o no. Si quiere alguien estar siempre con el pie en el pescuezo, pues bueno, lo entiendo, ¿no? No es mi caso. No, Yo tengo que darle a mis hijos y a los jóvenes, que son el futuro de esta ciudad de Sonora y de México, el buen ejemplo. Y me equivoco, porque soy ser humano. La riego mucho, pero también sé pedir perdón y avanzar. Muy bien. Bruno, ahí estás todavía. No. Aquí ando, mi estimado Aaron, aquí ando. Espero que le hayas puesto altavoz ahí para que no se te achicharre la oreja. ¿O cómo? No, hombre, está muy interesante estar escuchando ahí al diputado, al coordinador, a ambos, y
y compartir algunas reflexiones, fíjate, Aaron, Y al aproveché que yo conductor estaba no, aquí al conductor que se lo lleve el diablo, pues está bien. No, Te no, entiendo, yo mismo me caigo no, gordo también, pero no, es que tú los estabas dejando que se explayaran ellos, ¿no? De hecho, creo que casualmente hoy nos has dejado hablar más a tus invitados que tú, o sea, creo que hoy en particular dijiste que te suelte cada quien, ¿no? Oye, ¿a qué mesa No, te subieron, no, Bruno? ¿A qué mesa te subieron? vean dónde me meten. Pues no, mira, fíjate que está muy interesante porque, digamos, estamos hablando al final de una decisión, una posible decisión, porque entiendo que todavía no hay una decisión tomada Es por correcto, la aunque dirigencia la red dice que nacional. ya, pues, no, pero... no, El Aarón, ya está tomada, hombre, nomás falta oficializarla, no insistan, pero órale, dale. O a bueno, menos yo de no que he en el visto, PAN le digan a López Caballero, bueno, sí, te damos la candidatura y imagínate qué desmadre también se va, o sea, no, hombre, pues, no le juegan al ingenuo, ustedes saben cómo es esto, ustedes saben que ya está la onda ahí. pues mira, yo no he visto nada público, ¿no? Pero bueno, a lo que se percibe, pues son algunas especulaciones, Aaron, lo creo tal cual. Yo quisiera hablar de cosas concretas, es decir, estamos hablando de Hermosillo, estamos hablando de una fuerza política como tal que ha tenido presencia en Hermosillo desde hace más de 10 años. Tú tienes propiamente un ex candidato por esa fuerza política ahí en tu mesa, a dos, porque Rogelio también ha sido candidato por Movimiento Ciudadano, no la alcaldía. En 2015, si no me equivoco, creo que me pueden corregir mejor, la votación rondaba en los 15,000 para Movimiento Ciudadano. En todo el estado, dices, ¿no? No, en Hermosillo, no, en Hermosillo. No, no, sí, perdón, sí, perdón. Sí. En 2018, si no me equivoco, ya andaban pegándole a los 40,000, Movimiento Ciudadano. El Charlie. En 2020. Sí. En 2021 el David crece todavía un poco más, si no me equivoco, mi estimado diputado, 46. Se fueron casi a 46. Y decrecen 44, en 2000 y 44. Y decrecen en 2024. Se fueron a 36, 37, digo. No, fueron 40. Natalia llegó a 42,000 votos. 42,000 y algo. Bueno, si no me equivoco, la votación de David fue más alta que la de Natalia. Sí, eso sí. David tiene el récord ahí. Por eso está aquí en la mesa, aquí no invitamos. Yo oye, puro machuchón aquí. Yo estaba listo para romperlo. Pues mira, con independencia y el respeto a Rogelio y a la decisión que él y sus cercanos decidan tomar, yo sí quisiera hacer como una reflexión de fondo. Se han mencionado algunas cosas con lo que respecta a la congruencia, ¿no? Y a lo que respecta a estar o no estar en X instituto político. Yo quisiera citar, porque por ustedes mismos mencionaban al senador Beltrones, ¿no? Que si él reunió, que si él no reunió a gente. Entiendo que eso es una especulación, en honor a la verdad. No, pues, no me andes ninguneando mis fuentes, cabrón. Aaron, él propio creo que antier dijo que no era cierto. Pues claro que y tú todo le crees ahora. Pero no, bueno, pues, está bien, créele, pues siempre los panistas ahí han estado bajo su yugo, pero bueno. Como dice Juan Carlos Zúñiga, les da miedo hasta hablar de él cuando lo mencionan, bajan la voz, dicen, el licenciado Beltrones. Estoy diciendo información pública, ¿no? Pues ándale, pues. Es especular. Lo que sí es una realidad es que hay comentarios de él y de otros actores políticos de que el sexenio donde trabajó gente alrededor de estas decisiones, pues prácticamente se entregó de rodillas a Andrés Manuel. Esa fue la palabra que él utilizó. Y si vemos en números, ese sexenio del que estamos hablando, de la exgobernadora, hoy embajadora en Panamá, Aaron, hoy embajadora por la propia 4T, anteriormente cónsul en Barcelona, pues despuntó en todos los indicadores de inseguridad. Prácticamente los homicidios se fueron al triple. Los secuestros que por muchos años no se daban en el estado de Sonora empezaron a despuntar. La inversión decayó. ¿Tuvo que ver la pandemia también? Sí tuvo que ver. Pero antes de la pandemia ya venía en decrecimiento la economía en el estado. Lo puedes ver en generación de empleos. Si lo contrastas con el sexenio inmediato anterior, que fue un sexenio también del PAN, no hay que decirlo tal cual. En crecimiento económico, decreció en parte por la propia pandemia. Anteriormente andaba rondando el 5%, terminó abajo del 1%, es decir, decreciendo. Entonces, cuando hablamos de política pública, cuando hablamos de resultados, es decir, oye, hay personas que representaron parte de ese gobierno, que estuvieron alrededor de ese gobierno.
Y creo que hablar de congruencia es también hablar de resultados, Aaron. Es hablar de política pública. Yo creo que más allá de abrir o cerrar puertas en cualquier instituto político, yo en lo personal trato de ver hacia adelante, Aaron. No, es decir, pues viendo hacia atrás vas a chocar. Tienes que ir viendo hacia enfrente. Coincido en que tiene que ser con honestidad, con congruencia. La ley electoral es muy clara, los propios códigos de que si alguien tiene algún impedimento, alguna denuncia penal, un proceso de investigación abierto, pues desde luego que no está en condiciones de poder competir. Pero yo no he escuchado nada de eso. Yo he escuchado, pues es que no nos agrada lo que representa, y no, es que si nos pusiéramos a ver eso, ¿no? Pues todo el mundo de alguna manera representara, si lo quieres ver al PRI, pues ahí empezó el sistema político mexicano, fueron 70 años de gobierno, antes no se podía participar si no participabas a través del PRI. Al propio David le tocó cuando apenas empezó a cambiar eso desde Acción Nacional a principios de los 90, finales de los 80. Y es decir, las fuerzas políticas evidentes se han ido adaptando a los distintos cambios. Algunas no se han adaptado, como el PRD, ahí está el caso, o como lamentablemente le ha pasado también a todavía mi partido, al PAN, que en Coahuila pues prácticamente se perdió el registro y se ha perdido en otros estados como Chiapas, Tabasco, en fin. Entonces yo creo que la capacidad de cualquier instituto político de sumar, de adaptarse, de ver hacia adelante, es de valorarse, pero sin duda se tiene que cuidar ya sus perfiles, Aaron. Eso es lo que yo quisiera pues abonarle y comentar a la plática. Muy bien, a ver si no lo pierden acá, tú, Bruno, en una de esas, No, pues es que tenemos que decirlo también, pues, o sea, que ha representado cada persona, pues si nomás nos regresamos al pasado, Aaron, pues en todo caso, es como si dijéramos que la trayectoria de alguien que hoy puede estar en Morena, o en Movimiento Ciudadano, o incluso en el Verde, donde está el Maloro, por ejemplo. David también, pues, compañero, o sea, David. o sea, no, pues es que si nos vamos a esas, pues entonces pues todo el mundo representa lo que viene en eso, porque si lo vemos en indicadores de Hermosillo, si fue por alguien mal gobernado, por algún instituto político, en ese caso el PRI, pues fue en ese trienio precisamente. ¿Qué es lo que estás queriendo decir con todo esto, Bruno? Que no le hace que está bien que llegue López Caballero, o que no, yo creo que no no traía la información, Bruno, ¿no? Porque sí es cierto, a ver. La brecha de transparencia en Hermosillo sucedió entre 2012 la brecha de transparencia, acuérdate, y aquí lo denominamos, ¿no? En la mesa. Que es cuando la inició la deuda en 2012 y de 2012 a 2015 y de 2015 a 2018 se consolidó. Esa es una realidad. Ya eso aquí en la mesa. De 2012 que fue Gándara, ¿no? No, de 2012 a 2015 y 2015 a 2018. Es cuando la deuda incrementó. Con Gándara empezó. Inició, inició. 2009. Es correcto. Y se fue. Pero ahí el salto así cuantitativo viene con Gándara y luego pues se extrapola con López Caballero y Maloro. Sí, claro. No, señor. Claro que hay que sacar los indicadores aquí. No, ya los he sacado. Creo que Javier Gándara fueron cerca de 100 millones de pesos. Por eso, 180. Pero no había habido. El Borrego, por ejemplo, fíjate. 50 y algo fue del Borrego. Y luego pega un salto como casi 3 veces más con Javier Gándara. Es lo que te digo, inicia pues ahí. Sí, empieza el despunte con Javier, ¿no? Un salto muy fuerte con López Caballero. Correcto. Y es el más grande. Sí, que luego aquí por la cuestión de que cuando estaba Javier Gándara, fíjate que todavía no entraba en vigor la ley de disciplina financiera. Y entonces, es lo que López Caballero y Roberto Romero también han explicado aquí, mucha de la deuda que metió Javier Gándara la pasaron al trienio del Gándara. Bueno, yo creo que hay que volver a ponerlos en la mesa aquí para hacerlo. Pero eso es punto de aparte, pues no regresando tiene que ver con el tema. Regresando al tema. Y el Bruno no sé qué tuvo que ver. No, es cierto, no. Regresando al tema que estamos analizando, miren, yo creo que es interesante que López Caballero haya generado un cisma sin consolidarse todavía. O sea, genera un cisma dentro del PAN, aunque lo quieran minimizar, pero es una realidad. La pregunta es ¿a cuánto se va a llevar en el PAN? Y genera un cisma, o ya lo generó también en Movimiento Ciudadano, tal lo generó que su dirigente estatal termina por renunciar. Aquí la pregunta es, ¿cuántos votos le arranca al PAN de entrada? Y la otra pregunta que tendríamos que hacer es
¿cuántos votos se van de MC cuando él llega? Digo, porque ya estamos viendo el tema de Natalia. Entonces, estamos viendo cuando esos fenómenos se producen, estamos ante un fenómeno que tienes que revisarlo y analizarlo con detenimiento. No es una sumatoria normal como sucede con otros liderazgos. Aquí no. Aquí generó un efecto, digamos, en las dos bandas, ¿sí? Y lo que tú decías ahorita, Aaron, es cuestión de tiempo para que se consolide esto. ¿Por qué? Porque en el PAN, pues ni modo que se quede en el PAN ahí, pues ¿cómo le haces ya? Y en MC, pues ni modo que también digan, ¿sabes qué, Natalia? Regrésate, porque pues fíjate que siempre no. Es decir, eso se va a dar, es un hecho. Y ante esto, valdría la pena ver cómo se fragmenta el voto. Aquí lo interesante es ver si MC va a dejar de ser ese partido de coyuntura que solo es de candidatos, ¿no? ¿Cómo va a dejar de ser? Está consolidándose de que es de coyuntura. Sí, pero para lo que voy, ¿no? Es decir, todavía tienen tiempo de aquí al proceso electoral en decir, a ver, aquí tenemos, pero queremos consolidar una alternativa, no nada más mover votos, saber hacia dónde se mueven los votos que le tocaban al PAN o le tocaban a MC, hacia dónde se distribuyen, ¿no? Y creo que será el enorme desafío para MC. Me parece que le terminará saliendo el tiro por la culata a quienes operaron este movimiento dentro de MC. De entrada, la afectación es muy grande para ellos, de entrada. ¿Sí? Yo no sé qué capacidad van a tener para poder solventarlo, pero parece que estamos apenas viendo exacto, la punta del iceberg. Hay más abajo todavía. Y vendrán eventos más grandes todavía por lo que se espera o lo que se anuncia. Entonces viene un cisma más grande todavía. Lo irónico aquí es que todavía no se consolida ninguna de las dos, la decisión, y ya hay cisma en ambos partidos políticos, ¿no? Con daños grandes, ¿sí? A figuras como Toño Aciazarán de entrada, que pone en riesgo la consolidación de la alcaldía en Hermosillo de entrada para ellos. Y pues bueno, pues hay que ver cómo se habrá de esta fragmentación matemáticamente a quién habrá de beneficiar. Yo te diría, de entrada, pareciera que esa fragmentación terminará ayudando a la Cuarta Transformación, a Morena y aliados en torno a lo que es el tema específico de Hermosillo y desde luego de la gubernatura. Bien, ¿lo dejas de manera de conclusión? Conclusión. Sí. Bueno, Bruno, conclusiones. Pues mira, Aaron, yo creo que siempre es sano para la ciudadanía tener opciones políticas. Es decir, en un sistema democrático, o que abonáramos a que sea más democrático cada vez, entre más opciones políticas existan, creo que va a ser mejor. Yo quisiera nomás hacer la remembranza del caso del 2021, de la elección a gobernador. Para abril del 2021, según encuestas del Financiero y del periódico Reforma, pues prácticamente la elección estaba en empate técnico, ¿no? En el momento en que declina el candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, en ese entonces, Ricardo Burs, se despega el hoy gobernador. Y eso, además de la hipótesis que yo pueda plantear en encuestas y demás, lo han dicho analistas, el propio hoy presidente o coordinador de Movimiento Ciudadano lo ha comentado en sus tweets, en algún espacio. Entonces, yo creo que esa lógica de que tiene que haber dos opciones nomás, que algunos integrantes, principalmente del PRIAN, decirlo como es, yo no me asumo como PRIAN, a ti te consta que tanto en 2021 como en 2024 yo voté en contra de dicha alianza. De hecho, en 2024 fui el único. ¿Votaste por Morena? No, estuve trabajando en Yucatán con el alcalde del PAN en ese momento, con Renan, y en el gobierno de aquella entidad, Aaron, en eso estuve trabajando. Pero no voté por Morena. Por Maines votaste entonces. A lo que quiero llegar, a lo que quiero llegar, mi estimado Aaron, es que esa narrativa de tienen que ser dos opciones o no es nada, creo que es un falso dilema. Creo que hay evidencia y creo que es sano que existan otras vías para poder ocupar los espacios públicos. Y por último, tú me lo preguntabas ahorita, me decías, oye, que Alejandro, que yo no estoy defendiendo personas, estoy defendiendo sistemas y su derecho a participar. Tú me conoces, Aaron, las luchas que yo he dado al interior de Acción Nacional han sido jurídicas, han sido políticas, con desplegados, con diálogo, con
a través de distintas acciones, y mi molestia es precisamente por ausencia de reglas y claridad. Y en eso fíjate que sí coincido con Alejandro, y en su momento lo he llegado a platicar con él. Pues evidentemente hay una coincidencia en que identificamos que Acción Nacional está cerrando sus puertas no solo a su militancia, porque la ha cerrado a sus bases, al derecho a participar en asambleas, que en Acción Nacional ha sido la costumbre o fue la costumbre muchos años. Y segundo, no ha establecido los criterios que el propio Gildardo Real, el dirigente con licencia, señaló que Acción Nacional se iba a aperturar a otros perfiles, a la ciudadanía y demás. Es decir, pues sí, pero dime cómo, cuándo y dónde, ¿no? ¿Bajo qué circunstancias? De modo, tiempo y lugar, vaya. Entonces, en esa condición sí te podría reiterar, aunque que hay coincidencias por causas, Aaron, hay coincidencias por causas más allá de las personas. Yo se lo comentaba al buen Rogelio en mi primera intervención. Yo creo que debemos procurar ir por reglas, ir por sistemas y evitar personalizar los debates. Es decir, si X o Y persona tiene algo que atender, pues que lo atienda. Nadie es defensor de oficio de nadie en esta mesa, cuando menos yo no lo soy ni pretendo serlo. Lo que sí quisiera dejar claro es que tiene que ser a través de ciertas ideas, porque cuando te benefician desde lo nacional, pues uno puede estar muy contento ahí, pues aplaudiendo, pero cuando no te benefician desde lo nacional, o que se percibe que a lo mejor no te va a tocar en lo inmediato X o Y posición, entonces si hay una molestia, es decir, yo lo que quisiera es abonar a la congruencia, quisiera abonar a junto con Rogelio y otros actores políticos que nos asumimos en la oposición, porque así lo hemos asumido, ¿no? A poder construir una alternativa, porque al final creo que tener alternativas le hace bien a Sonora, le hace bien a Hermosillo, y en eso es en lo que hemos estado algunos, Aaron, y vamos a seguir en eso. Te voy a poner en mejores términos, Bruno, eso que dijiste ahorita, el que tenga algo que atender, que lo atienda, y el que no, pues no. Como decía el filósofo de Güemes, el que tenga coches, que los amarre, y el que no, pues no. El que no tenga, pues que no. Totalmente, Nero. Filosofazo, Güemes. Buena reflexión, mi estimado. Sí, y hay otra que encajaría muy bien aquí, en este tema que decía el filósofo de Güemes. Unos salen salen a tirar, otros salen, a ver, unos Me suena más a salen, ruso esa, ¿eh? no, espérame, unos salen a tirar, otros, chingado. Unos tiran a salir, otros salen a tirar y otros salen a que se los tiren. Okay. Bueno, Okay. ahí está. Bueno, aquí antes de ya para cerrar y con la conclusión de Rogelio Cota, me preguntan aquí que si yo estoy enojado o critico la decisión de López Cabello. No es la decisión de López Cabello. No, yo ahí coincido con Bruno, pues él está en su derecho a participar donde él quiera. Yo no, eso yo no estoy criticando. No, lo que critico es la manera de se me hace una agachada, pues. Considero que es una agachada lo que hace la dirigencia nacional con los locales como Rogelio Cota y Natalia Rivera, que tenían aquí años trabajando y haciendo estructura, y decirles así como si nada, pues no, a lo cortoplacista. Eso es lo que yo critico. La crítica está del lado del actuar, del cómo operan, y luego ahorita ya platicaron, hay muchas coincidencias en las versiones que traemos tanto Rogelio Cota y yo. Esa manera de cómo operan en lo oscurito y todo, y al final decirles, oye, así está, ahí te va, sin ningún respeto a las jerarquías que ellos mismos otorgaron a quienes estaban, ahí estaba en la dirigencia estatal Natalia Rivera, y aún sigue estando Rogelio Cota en la coordinación municipal. Ese es el punto que yo critico. No, López Caballero, pues él está totalmente, ¿no? En su derecho de participar con quien. Ese no es un tema, no es Así un es. tema de elección. También como lo dice Bruno ahí, yo también creo en los sistemas y no personalizo. Por eso cuando hablo de coincidencias, yo con Alejandro me puedo sentar y lo considero un tipo muy, muy agradable y todo. La visión política yo no la comparto, que esa es una cosa distinta, ¿no? Y bueno, a fuerza ni los zapatos, David, tú lo sabes, ¿no? Entonces, eso es todo. El desaseo es interno. Yo con él pues, no tengo tema. Él puede decidir ir por allá o por acá y ya será la gente quien decida y puede intentarlo como lo vea, ¿no? Yo hablo por mí, yo hablo por lo que yo he construido y para mí, que soy un congruente, que me considero muy congruente,
el agua y el aceite no se mezclan, ¿no? Tendrán propiedades y cambian de líquido a sólido a gaseoso, pero nunca se van a mezclar, Aarón, porque vienen de diferente naturaleza. Y se puede aplicar aquí en el sentido de que, pues él tiene una forma de hacer política y una visión para Hermosillo, que ya tuvimos una etapa previa que no fue exitosa en muchos sentidos, y hay otra parte que sí funcionó, como a mí me gusta, por ejemplo, el tema del fútbol, es una coincidencia fuerte con él, pero tuvo muchas más que para mí no fueron buenas, como he sido crítico con otros actores políticos también, y él tiene el derecho de buscar, de moverse, y en su momento tengo el derecho yo de Hacer tomar lo mismo. una decisión con respecto a eso, ¿no? Porque aquí por lo que siempre he peleado es por causas justas, por la libertad de expresión, por poder decir y por tener un mejor futuro desde lo local. Y cuando eso ya no se respeta, pues yo creo que vale la pena tomar la congruencia, la dignidad y el respeto, la honorabilidad y seguir, porque al fin de cuentas el día de mañana no quiero que a mis hijos los estén chingando de que, hey, se vendió tu papá esto. No, 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 no. Que ellos transiten bien, que digan, bueno, tu papá perdió una elección, lo que tú quieras, ¿no? Pero siempre se mantuvo congruente y limpio con lo que piensa. Muy idealista y todo, pero pues hay que seguir así, porque necesitamos ejemplos buenos, Aarón, y eso es lo que quiero ser yo, un buen ejemplo de congruencia. La riego, sí, y pido perdón si me equivoco, porque también somos seres humanos. Yo quisiera nada más, digo, ya estamos concluyendo, expresarle mi solidaridad a Rogelio. eh, Porque la política es cruel, es decir, la política es muy difícil y a veces cuando confrontas tus ideales a las decisiones de poder, cuando vienen decisiones de poder, no cabe lealtad, no cabe amistad, no cabe trayectoria, son decisiones de poder. Y estos son a veces los confrontamientos que existen entre el deber ser, como bien lo expresaste, tener ideales y confrontan y chocan con decisiones de poder. Y aquí estamos frente a una decisión de poder, es decir, donde la amistad, la trayectoria, todo queda Y de relegado. pragmatismo, ¿no? Exactamente, el pragmatismo puro, absoluto, una no es alta poder, es decir, van por el poder. Entonces, en esa parte, mi solidaridad, te deseo que tomes una buena decisión, una Gracias. decisión inteligente. Siempre es importante no tomar decisiones al calor del Viscerales, momento, ¿no? sino Sí. serenarse un poco y tomar una decisión, sobre todo para estar cierto de lo que se Sí. está haciendo. Sí. Mi respeto para ti Gracias, mi y mis Igualmente. mejores deseos en la decisión que tomes. Gracias, mi querido amigo. Gracias. Igual, Rogelio, lo mismo que yo le dije ayer a Natalia, mis respetos para la congruencia y te conozco también, Gracias. eres una persona honorable, honesta y bueno, el rumbo, la decisión que tomes y el rumbo, pues te deseo todo el éxito y se necesitan así ese tipo de personas en la política. Ojalá que Gracias. no te desencantes y pues No. son Sí. a veces piedras en el camino que hay que superarlas y ojalá sigas en esto. Porque se Seguiremos necesita trabajando, por supuesto, por supuesto. Acuérdate que carambazo que no tumba fortalece, Sí, ¿no? Así es, así A ver, es. el Bruno yo creo que va a decir, yo también me quiero subir al tren del mame Así- de las elogios. Échale, pues, échale, Súbete, Bruno, súbete. No, hombre, no, mi estimado Rogelio, a todos digo, ojalá tomes una decisión que creo que es un atinado comentario de David, sereno, con calma, en una reflexión larga. No creo que estas decisiones se deban de tomar de un momento a otro, sino que se van decidiendo en el paso del tiempo con la familia, con los seres queridos y también pensando en dónde puedes, uno, sentirte leal a tus valores y demás, a tus principios, y dos, dónde puedes seguir creciendo. Y lo que sí te diría es que, pues ojalá podamos coincidir, mi estimado Rogelio, en construir un proyecto alternativo para el Estado, para Sonora y para nuestra ciudad. Ya le está proponiendo hacer un nuevo partido. No, pues mira, Suena interesante ojalá lo se que estás pueda. mencionando, Bruno. Ojalá se pueda, mi estimado Rogelio, y que encuentres el mejor camino que a ti te convenga en lo personal, Gracias. más allá de las decisiones de alguien más. Ya lo anda Gracias. convenciendo aquí David de llevárselo al verde. ¿Ves? Por no Un estar saludo, aquí presente, saludo. cabrón. Ya te van ganando. Pero bueno. Perfecto, Un abrazo, Guillermo. Bruno.
Bueno, muchas Un gracias abrazo. y te reitero, ¿no? Mi reconocimiento y te deseo todo el éxito. Gracias, y que hermano. Aquí lo que sígueme decidas. invitando, sígueme Ah, invitando. ¿no? perdón, sí. Y aquí siempre vas a, ya sabes, aquí siempre Muchas tienes el gracias. espacio cuando gustes y cuando te invite. Ojalá me sigas aceptando la Por invitación. supuesto, me Y muchas encanta estar gracias. aquí. Gracias a ti, Gracias. por el foro. Gracias, No, David. gracias. Gracias, Bruno. A la Saludos. distancia, abrazo a la distancia. Muchas Saludos a gracias. todos. Abrazo a la distancia. Y gracias a todos y un saludo a toda la audiencia que, bueno, pues, nos aventamos casi 1 hora y media y aquí estuvo fajada conectada. Hay mucha expectación, yo creo, por este Tiempo. tema. Saludos a las capitanas y a las guerreras que siempre nos han acompañado y, ¿Quiénes son? y al Es un equipo. son grupos Son de grupos, son grupos, socio- comités sociales que velan por el bien de Hermosillo y de Sonora. Muy bien, bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.